Gracias por acompañarnos esta mañana para otro estudio del libro de Apocalipsis. Iba a decir qué lindo verles esta mañana, pero no puedo verles a ustedes me pueden ver a mí. Así que de todos modos es lindo que nos están acompañando y espero que este estudio les va a ayudar también a entender mejor su palabra y enriquecer nuestras vidas cristianas también. Vamos a empezar orando. Pidamos a Dios que nos hable en su palabra esta mañana. Solo Él sabe las cosas que necesitamos aprender, algo para desafiarnos quizás esta mañana y pensar en el destino que nos espera a todos nosotros un día. Vamos a orar esta mañana. Padre amado, gracias por traernos con bien a poder estudiar juntos tu palabra. Padre, gracias por este espacio en nuestras vidas que tú nos das. Gracias que podemos abrir nuestras Biblias en nuestros hogares y tomar un tiempo, Señor, para estudiar juntos tu palabra. Acompáñanos ahora, Señor, y danos entendimiento espiritual. Y también, Padre, que lo que vamos a estudiar en alguna manera nos ayude a vivir la vida cristiana, que tu Espíritu nos ayude a aplicar a nuestras vidas lo que tú nos quieres enseñar. Acompáñanos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos en capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a estudiar esta mañana versículos 11 al 15. ¿Qué les parece si leo la palabra primero y luego vamos comentando poco a poco? El tema para esta mañana es el gran trono blanco por razones bastante obvias. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así lee la porción de la palabra esta mañana. Ahora aquí tenemos el gran trono blanco y tenemos 5 temas que debemos meditar esta mañana. En primer lugar, vamos a ver quién es el que juzga, quién está sentado en el trono blanco. Segundo lugar, vamos a ver quiénes son los juzgados. Tercer tema, cuál es la base del juicio. Cuarto tema, la muerte misma es juzgada. Y finalmente, la única salvación. Así que 5 temas que queremos desarrollar esta mañana. La primera pregunta es, ¿quién está sentado sobre este gran trono blanco? Antes de contestar la pregunta directamente, miren cómo en versículo 11 da a entender que es una persona increíblemente gloriosa, que su misma presencia genera un tremendo impacto. Porque dice versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y ahora noten estas palabras, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mediten en eso un momento, hermanos, esta mañana. Delante del cual huyeron la tierra, este planeta, el cielo, todo el universo material. Todo huyó como alguien corriendo despavorido de una persona que le genera tremendo temor. ¿Quién será esta persona que genera ese tremendo impacto sobre toda la creación, que huyen de delante de su presencia? Bueno, el versículo 12 nos responde
porque dice que era Dios. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Así que ahí está la respuesta, ¿no es cierto? El que está sentado sobre el trono es Dios. Pero enseguida nace una pregunta. ¿Cuál de las personas de la Trinidad? ¿Será Dios el Padre? ¿Será Dios el Hijo? ¿Será Dios el Espíritu Santo? ¿O serán los tres? Bueno, para contestar esa pregunta, tenemos que mirar el resto de la Biblia, porque aquí el pasaje no dice quién es específicamente la persona mencionada como Dios. Vamos a los Evangelios y vamos a mirar el Evangelio de Juan, el capítulo 5, para ver lo que el Señor Jesús dijo una vez acerca de sí mismo, que nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: porque el Padre, Dios el Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así que ahí el Señor parece bastante claro al respecto. El que juzga no es Dios el Padre, sino es Dios el Hijo, porque Dios el Padre le ha dado al Hijo la autoridad para juzgar. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos honren, respeten, tengan temor de el Hijo, Dios el Hijo. Ahora miremos otro pasaje. Vamos a Mateo 25, los versículos 31 y 32. Aquí tenemos una escena del juicio final y es interesante notar este detalle. Mateo 25, versículos 31 y 32. ¿Qué dice el Señor Jesús? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que una vez más, el Señor aquí es bastante claro. ¿Quién es el que está sentado sobre el trono juzgando? Es Dios el Hijo del Hombre. Aquí en la tierra fue rechazado, pero cuando venga en su gloria, vendrá para juzgar a todo ser humano. Todas las naciones van a estar delante de él y las va a juzgar. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice acerca del juicio final en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y el versículo 31. Hablando a los filósofos en Atenas, presentando el Evangelio, miren lo que él dice, escuchen versículo 31, Hechos 17, versículo 31. Dice Pablo: por cuanto Dios el Padre ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que ¿quién va a juzgar? Dios el Padre. Pero no lo hará directamente, sino indirectamente por aquel varón, dice Pablo. Y claramente aquel varón significa el Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Así que el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesús, enfatiza que es Dios el Hijo quien va a juzgar. Ahora miremos Romanos 14, el versículo 10, cuando el apóstol Pablo habla del juicio de los creyentes. ¿Qué leemos en Romanos 14, el versículo 10? Orientando a la iglesia de la importancia de no estar juzgándonos los unos a los otros, Pablo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos. Noten que Pablo se incluye también. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? No dice el tribunal de Dios o del Padre, sino ante el tribunal de Cristo. Todo, dice Pablo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos algo similar en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Solo que aquí el apóstol Pablo aclara sobre qué base vamos a ser juzgados por Cristo. 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario, con qué urgencia, con qué autoridad escribe Pablo, qué tremenda convicción, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Una vez más, se incluye a sí mismo con todos los creyentes. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué fin? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que dice Pablo, vamos a ser juzgados según nuestras obras. Yo sé que como evangélicos afirmamos que la salvación es por fe en Cristo, no por buenas obras. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que en el día del juicio final, nuestras obras tendrán cierta importancia. Vamos a ser juzgados según hayamos hecho en esta vida, sea cosas buenas o sean cosas malas. Así que resumiendo todos esos textos, la conclusión a la cual llegamos es que sobre el gran trono blanco se va a sentar el mismo Señor Jesús. Con ese rostro resplandeciente de sol que vimos en capítulo 1, y la presencia de Cristo va a ser tan impresionante en el día del juicio final que toda la creación va a huir de delante de Él. Ahora, también podemos añadir lo siguiente. Del capítulo 5 de Apocalipsis, sabemos que el Señor Jesús está sentado en el trono del Padre. Así que no podemos separar Dios el Hijo de Dios el Padre totalmente. El Padre va a juzgar a través del Hijo. Pero el énfasis en la Biblia es el Señor Jesús. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador, va a ser el Rey y el Juez en el día final. ¿Ok? Eso entonces, ¿quién está sentado sobre el trono? Segundo tema, segunda pregunta. ¿Quiénes van a ser juzgados? ¿Qué dice versículos 12 y 13? ¿Quiénes van a ser juzgados? Es muy interesante notar la palabra que se usa aquí, que se repite para dar énfasis y para que quede claro. ¿Notaron la palabra muertos? Dice versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Más adelante en versículo 12, fueron juzgados los muertos. Versículo 13, el mar entregó los muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos. Así que subrayen esa palabra ahí porque es interesante. Juan pone el énfasis sobre los muertos. Lo que Juan ve ahí son todos los muertos. Pero ¿qué dice Juan acerca de estos muertos que van a ser juzgados? En primer lugar, Juan dice, son de toda clase humana. Hay grandes y hay pequeños. Es decir, hay gente de la clase alta, los grandes líderes, los grandes gobernantes, los reyes, los príncipes de este mundo, los multimillonarios, Bill Gates, el dueño de Amazon, todos van a ser juzgados. Esos multimillonarios rusos que manejan tanto dinero del petróleo y del gas, ellos van a ser juzgados. Los billonarios de la India,
que son excelentes en hacer negocios, pero mantienen a los trabajadores en pobreza, ellos serán juzgados. Los grandes sheiks del Medio Oriente, que se van a Londres para gastar millones y viven en tremendo lujo, ellos van a ser juzgados. Todos los grandes deportistas que ganan mucha plata, Messi, Ronaldo, van a ser juzgados. Los grandes artistas del cine, los personajes de la música, todos van a ser juzgados, los grandes. Y al lado de ellos estarán los pequeños, la gente que no tiene nada, los indigentes que vemos en la calle, la gente del hospital muriéndose de coronavirus. Un día, dice la Biblia, ya no habrá grandes y pequeños. Esas categorías grandes y pequeños eran categorías terrenales. Pero la palabra que se repite aquí es muertos. Y una vez que estás muerto, todas las características humanas de la tierra desaparecerán para siempre. En realidad, delante del gran trono blanco, todos estaremos al mismo nivel. Nadie será más grande o más pequeño que el otro. Claro, los grandes van a estar ahí esperando cierta deferencia. Los pequeños van a estar ahí asombrados, no esperando nada. Pero todos estarán delante del gran trono blanco. Noten que no solo Juan enfatiza que son diferentes categorías de personas, a lo menos aquí en la tierra. Juan también dice que estos muertos vienen de 3 ambientes. Esto es interesante notar también. Vienen de 3 ambientes. ¿De dónde vinieron? Bueno, miren versículo 13. Dice, el mar entregó los muertos. Y luego dice, la muerte entregó los muertos. Finalmente dice, el Hades entregó los muertos. Así que una trinidad de ambientes entregaron sus muertes. Los muertos. Esto apunta a todos los ambientes. Obviamente, en esta vida, cuando mueres, terminas en uno de 2 ambientes. O terminas en el mar, o terminas en la tierra. No hay otro lugar, ¿no es cierto? No hay muertos andando en el espacio. No han inventado todavía cementerios en la luna. No sé si algún día van a inventar algo así. Pero por mientras, todos los muertos están en uno de estos 2 ambientes. O están en el mar, o están en la tierra. Y el día del juicio final, no importa dónde estarás enterrado. El mar va a soltar los cadáveres del mar. La tierra va a soltar los cadáveres en las tumbas, la muerte. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar donde van los espíritus de los muertos. Cuando una persona muere, tomamos su cadáver y lo colocamos en la tumba. Eso es, digamos, la muerte. Pero el espíritu, ¿dónde va? Si es un creyente, va a la presencia de Dios. Si es un inconverso, va al Hades, la sala de espera para el juicio final. Pero aquí dice que para estar delante del gran trono blanco, todos estarán ahí, no importa en qué ambiente estabas. El mar, la muerte, el Hades, no importa. Todos estarán delante del gran trono blanco. Ahora, lo interesante es que, aunque Juan enfatiza la palabra muertos, obviamente están vivos. Aunque parezca paradójico. ¿Cómo sabemos que estaban vivos? Porque dice, ¿dónde está? Versículo 12, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie. ¿Alguna vez has visto un muerto de pie? Los muertos no están de pie. Los muertos están acostados.
pero estos muertos están de pie. ¿Qué significa eso? Que han resucitado. Todos los muertos van a resucitar. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿habrán seres humanos vivos todavía? Al parecer, ellos no van a pasar por la muerte, aunque Dios los podría matar a todos primero. Pero la Biblia habla de ser transformados en un instante. Sabemos que los creyentes van a recibir cuerpos glorificados. Pero los inconversos también van a recibir sus cuerpos. Están de pie aquí, no en espíritu. Están de pie en cuerpos. Porque un día la resurrección va a impactar a todos. Va a haber lo que la Biblia los teólogos llaman la gran resurrección. Cuando todo ser humano va a resucitar. Creyentes e inconversos. Y todos vamos a estar de pie delante del gran trono blanco. Será un momento asombroso, ¿se imaginan? Una enorme extensión de personas. La fila debe ser enorme para que todos nos presentemos uno por uno delante del gran trono blanco, porque va a ser así, va a ser un juicio personalizado, va a llevar mucho tiempo. Miles de millones de seres humanos, todos tendrán que ser juzgados. Pero claro, hay la eternidad por delante, así que no va a haber apuro. Todo se va a hacer con tremenda tranquilidad, uno por uno. Me imagino que va a ser en orden cronológico. Me imagino que va a empezar con Adán y Eva. Y luego van a seguir por todo ser humano que ha vivido en la tierra, menos, obviamente, el Señor Jesús. Todos los demás vamos a pasar por ese juicio. Así que es algo solemne y hay que desde ahora pensar lo siguiente. Esto es lo que hay que pensar. Cuando esté delante del gran trono blanco, en ese momento, imagínate en ese momento, mirando a tu vida hacia atrás. Esta va a ser la gran pregunta en tu mente en ese momento. ¿Por qué no viví mejor? En ese momento. Así que para ser sabios, el sabio va a vivir ahora a la luz de ese día. No vamos a esperar a llegar ahí para pensar, uy, ¿y cómo debía haber vivido en la tierra? Demasiado tarde. La Biblia nos está diciendo, un día vamos a llegar allá todos. Y tenemos que vivir aquí en la tierra a la luz de esa gran realidad. Así que aquí los que serán juzgados. Ahora un tercer tema. ¿Cuál será la base del juicio? ¿Cuáles van a ser los criterios que el Señor Jesús va a usar para juzgarnos? Ahora, hoy en día se escucha mucho a personas decir, bueno, creo que con tal que seas sincero, no importa qué religión sigues. Al final, Dios te va a juzgar por tu sinceridad. Bueno, vamos a ver si es lo que dice aquí. Vamos a ver si la sinceridad es el criterio que Dios va a usar. ¿Qué dice el apóstol Juan? En versículo 12, al final, miren, está muy claro, al fin del versículo 12, serán juzgados no según su sinceridad, serán juzgados según sus obras. Y tenemos lo mismo al fin del versículo 13. Cada uno será juzgado según sus obras. Ahora bien, ¿será que Dios nos va a pedir cuentas? ¿Será que Dios va a llamar uno por uno? A ver, Adán, cuéntame tu vida. Cuéntame todo lo que hiciste. No, no va a ser así. Porque la Biblia dice que van a haber libros. Y más bien, al fin del versículo 12,
dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces la pregunta es, ¿y quién redactó estos libros? Obviamente fue Dios, o quizás ordenando un ángel para hacerlo. ¿Por qué es importante notar eso? Porque si Dios nos juzgara por lo que nosotros dijéramos de nuestras vidas, seguramente escogeríamos las mejores cosas, ¿no es cierto? Como se escucha a muchas personas hablar, bueno, pastor, yo sé que no soy perfecto, pero bueno, no soy tan malo tampoco, y yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Es lo que decimos, ¿no es cierto? Pero nuestra tendencia como seres humanos es siempre resaltar lo bueno y esconder lo malo. Y no solo eso, sino que la verdad es que nos olvidamos de lo malo, por lo general, y nos acordamos de lo bueno. Así que para que no haya ninguna duda, ninguna parcialidad, se van a abrir los libros. Y en forma figurativa lo que va a pasar es lo siguiente. Dios va a llamar a Adán. Y Adán se va a colocar ahí delante del gran trono blanco. Y Dios va a decir, a ver, traigan el tomo de Adán. Y traerán un tremendo tomo porque él vivió 900 años. Y con tremenda paciencia, Dios o un ángel va a empezar a leer en voz alta todo lo que Adán hizo. ¿Todo lo que hizo? Bueno, también todo lo que dijo. Así que va a ser un libro muy largo. ¿Solo lo que hizo y lo que dijo? Bueno, estará también todo lo que pensó. Porque Dios puede ver todo lo que pensamos. Es más, va a estar ahí todo lo que sentimos. ¡Wow! Todo va a salir a la luz. Y la Biblia dice claramente, todos seremos juzgados según nuestras obras. Ahora pregunto, ¿alguien será salvo? Al fin de la lectura de ese libro, ¿alguien quedará de pie, tranquilo, pensando, bueno, ya creo que hice suficiente cosa buena como para salvarme? No, no es cierto. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? No hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado. Todos hemos pecado. Y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Así que uno por uno se va a leer el libro. Y al cerrar el libro, me imagino que Cristo lo único que va a hacer es mirarnos. Porque casi no habrá nada que decir, ¿no es cierto? La lectura lo pondrá bastante en claro. Cada persona cometió una enorme cantidad de pecados. Y si vamos a ser juzgados por nuestras obras, todos seremos condenados, sin excepción. Pero si vamos a ser condenados sin excepción, ¿para qué tomar el tiempo para leer todo el libro? Por una razón interesante. La Biblia indica que todos vamos a terminar en uno de dos lugares. O vamos a terminar con Dios, o vamos a terminar con Satanás. Hay solo dos destinos para la eternidad. Pero lo que nos olvidamos a veces es que dentro de ambos destinos van a haber categorías. En el cielo, algunos tendrán mayor honra que otros, según sus obras. En el infierno, algunos van a sufrir más que otros, según sus obras. Porque Dios es justo.
Obviamente no sería justo enviar a todos a dos lugares y que en esos dos lugares todos estén en la misma condición. Eso no sería justo, porque todos viven diferente. Hay algunos creyentes que son excelentes creyentes, mientras que hay otros creyentes bastante carnales. Y no sería justo que en la eternidad les vaya igual a ambos. No, por eso se va a leer estos libros. Y en el infierno, habrán algunos en el infierno que son como Hitler, malévolos, culpables de matar 6 millones de judíos. Y habrán otros que son padres de familia, que toda su vida trabajaron por los hijos, fueron muy buenos padres de familia, ejemplares en la sociedad, apoyando a gente, solo que nunca iba a la iglesia y no creía en Dios. ¿Que él sufrirá igual que Hitler? Eso no sería justo. Así que Dios lee los libros de cada uno, para que al final, según donde van a terminar, sean asignados un grado de bendición o sufrimiento apropiado a lo que hicieron en la vida, porque Dios es justo. Así que una vez más, tenemos que pensar, ¿cómo quiero terminar mi existencia? Es decir, ¿cómo quiero pasar toda la eternidad? Y debo aprender a vivir en la tierra a la luz de la eternidad. Me conviene, porque la eternidad es mucho más largo que la vida aquí en la tierra. Es insensato disfrutar la vida aquí en la tierra, entre comillas, para pagar el precio por toda la eternidad. Eso es sumamente insensato. Mucho más sabio sacrificarte ahora para disfrutar la vida después. Es como la cuarentena, ¿no es cierto? No tiene sentido hacer caso omiso a la cuarentena, salir a trabajar porque dices que necesitas comer bien, y sales y te compras un rico pollo a la brasa y estás en la casa comiendo, riéndote de los que quedan en la casa y no salen, solo que te contagiaste coronavirus. Y 10 días después mueres. ¿Fuiste sensato saliendo a comprar un pollo a la brasa? Para nada. El que fue más sensato fue el que se negó el pollo a la brasa. 3 meses después, cuando pasa la cuarentena, sale, se come el pollo a la brasa, una semana, otra semana, otra semana, otra semana. ¿Quién es más sabio? Hay que pensar así en la eternidad. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. Ahora, un cuarto tema. Versículo 14 es un poco extraño, porque versículo 14 enseña que hasta la muerte va a ser juzgada. Qué extraño es eso, ¿no? La muerte es juzgada. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora sabemos que el lago de fuego es el lugar de juicio, donde personas o demonios o Satanás van a ser castigados. ¿Cómo entender aquí que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? Es interesante notar que los muertos estaban en la muerte y los muertos estaban en el Hades y la muerte estaba en el mar también. Pero aquí dice que solo la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y el mar? Bueno, si vamos al capítulo 21, el siguiente versículo, dice, el mar ya no existía más. Pero eso
Eso del capítulo 21, versículo 1, hay que leerlo a la luz de este gran trono blanco. No es que literalmente el mar, ese hermoso cuerpo de agua tan fascinante para mirar, no es que eso no va a estar en la nueva creación. Lo que está diciendo es que el mar como el ambiente que retiene los muertos, ese tipo de mar, al igual que la muerte y el Hades, no van a haber en la nueva creación. Solo aquí que la muerte y el Hades son mencionados como lanzados al lago de fuego. Aquí creo que la muerte es presentado como si fuese una persona. Tanto la muerte como el Hades son personificados aquí. Porque la muerte es un concepto. El Hades es un ambiente. ¿Cómo pueden ellos ser lanzados al lago de fuego? Es una forma figurativa de hablar. Al fin de Cantares, leemos una expresión interesante. Fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte. La muerte es algo fuerte que atrapa al ser humano. La muerte es algo malévolo, entre comillas, porque nadie se escapa. La muerte no tiene misericordia de nadie. Y esa muerte que nos causó tanto daño aquí en la vida, la muerte que causó tanto dolor y tanto sufrimiento, esa muerte, por decirlo así, va a ser castigada en el lago de fuego y el Hades también. Y esa es la muerte segunda. La muerte segunda. Esa frase la tenemos en el versículo 6 del capítulo 20. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que los que participan en la primera resurrección nunca serán echados al lago de fuego, porque nunca estarán en la segunda muerte. Pasamos a terminar entonces con el versículo 15. Y el tema aquí es la única salvación. Porque felizmente en ese cuadro tan triste aparece un rayo de luz en medio de tantas sombras. ¿Qué dice versículo 15? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que obviamente lo que está diciendo este versículo en forma positiva está diciendo que muchas personas fueron lanzados al lago de fuego. No solo muchos, sino todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida. ¿Pero qué está diciendo eso? Está diciendo lo siguiente, que el juicio final va a ser en dos etapas. La primera etapa, la más larga, va a ser la lectura del libro de tu vida. Y al fin de esa larga lectura, habrá un solo juicio, condenación. Porque no hay justo ni aun uno. Pero antes que el juez dé su dictamen, culpable y al lago de fuego, el juez va a llamar al ángel que tiene el libro de la vida y va a decir, bueno, ángel, vamos a buscar. El nombre Adán, ¿estará en este libro de la vida? Y el ángel va a empezar a buscar. Y si encuentra el nombre Adán en el libro de la vida, no va a ir a parar al lago de fuego. Va a ir a un destino totalmente diferente, a la presencia de Dios. La salvación depende de una sola cosa. No depende de si vas a la iglesia, no depende si eres bautizado, no depende si das tus diezmos y ofrendas, no depende si ayudas a gente en cuarentena, no depende nada de eso. Todo eso va a estar en el libro de las obras.
La salvación depende única y exclusivamente de esto. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Ahora, ¿cuál es este libro? La Biblia tiene varias referencias al libro de la vida. La primera referencia se remonta al libro de Éxodo. Moisés menciona este libro en Éxodo 32 y el versículo 32. Cuando él está intercediendo por Israel, cuando pecaron con el becerro de oro, Moisés se pone entre la ira de Dios y el pueblo de Israel. Y Moisés dice, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Wow. Bórrame de tu libro que has escrito. Así que Moisés sabía que hay un libro de la vida. Y Moisés sabía que su nombre estaba en ese libro. En otras palabras, Moisés sabía que él creía en Dios. Pero en su desesperación por salvar a Israel, él va a las últimas consecuencias. Dice, mira, Señor, si fuera necesario, borra mi nombre del libro de la vida y escribe su nombre en mi lugar. Wow. Dios no aceptó eso porque Dios dijo, en el siguiente versículo, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Pero Moisés menciona este libro de la vida. Si avanzamos al libro de Daniel, vamos a encontrar otra referencia al libro de la vida en Daniel 12, el versículo 1. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen se encuentren escritos en el libro. Así que lo que está diciendo es que en el tiempo del juicio final, cuando viene esta tremenda tribulación, los que van a ser salvos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro. Ahora vamos a Filipenses, capítulo 4. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice acerca de este libro de la vida? Filipenses 4, el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente con el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo que Pablo está diciendo entonces es que hay un libro de la vida. Y en ese libro de la vida hay nombres inscritos. ¿Y quiénes son esas personas que están inscritos en el libro de la vida? Son aquellas personas que Dios reconoce como hijo. Es como un libro de partida de nacimiento. Si eres un padre de familia y nace un hijo tuyo, ¿qué haces? Vas al consejo, ¿no es cierto? Y ahí dices, quiero asentar el nacimiento de mi hijo. Y te van a pedir los datos y una persona se va a encargar de redactar el nombre de tu hijo, papá, mamá, en ese gran libro del consejo. Y a partir de ese momento, en cualquier momento que tu hijo quiere comprobar que realmente vive y que es quien dice que es, ¿qué es lo que él hace? Él pide una copia del libro de la vida, del consejo. Dios el Padre tiene este libro de nacimientos. Y cuando una persona se arrepiente de todo corazón
y el Espíritu Santo viene y lo regenera, le da un nuevo nacimiento. Sus pecados son perdonados por la gracia de Dios. Es adoptado como hijo de Dios. Y en ese momento en el cielo, Dios escribe su nombre en ese libro de actas, de partidas de nacimiento. Ese es el libro de la vida. Nadie merece la salvación, pero los que han confiado en Cristo, su nombre está en el libro de la vida. Así que, hermanos, para terminar esta mañana, permítame terminar con esta pregunta. ¿Estás seguro que tu nombre está en ese libro? No estoy preguntando si vas a la iglesia. No estoy preguntando si oras, si lees la Biblia. Puedes hacer todo eso y no tener tu nombre en el libro de la vida. Esto es muy solemne, esto es muy serio. Toda nuestra eternidad depende de que nuestro nombre esté en ese libro. Y si no estás seguro, aprovecha este día, no mañana. Aprovecha este día para hablar con el Señor. Dile, Señor, confírmalo. Yo no quiero tener ninguna duda. Yo no quiero llegar al día del juicio final y estar ahí temblando pensando, ¿estará o no estará? Qué terrible va a ser ese momento, ¿no es cierto? Pero llegar ahí, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que todo lo que está escrito en ese libro de mi vida es cierto, pero saber que mi nombre está en el otro libro me va a dar un alivio increíble mientras van leyendo todas mis obras aquí en la tierra. Busca a Dios, asegúrate que tu nombre está en ese libro, porque no hay salvación aparte de Cristo. El Señor es el único Salvador y el único que puede escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Búscale este día. Vamos a orar para terminar. Mañana empezamos el capítulo 21, un precioso capítulo. Vamos a ver la novia de Cristo. Vamos a ver la nueva Jerusalén. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué misterios tiene? Vamos a ver todo eso el día de mañana. ¿Ok? Vamos a orar para terminar hasta ahora. Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Padre, hemos meditado cosas muy, muy importantes. Y gracias, Señor, que nos has permitido estar en cuarentena para poder escuchar la clase esta mañana. Quiero pedir, Padre, que tu Espíritu se encargue de usar la clase para el bien espiritual de todo aquel que va a escuchar. Padre, dales esta oportunidad de evaluar su vida delante de ti. Que no sean personas solamente religiosas, ni personas solamente evangélicas, sino que sean verdaderos hijos e hijas de Dios, regenerados por el Espíritu Santo, y que hay un acta de nacimiento en el cielo con su nombre ahí. Dales esa confianza, Padre, porque no hay salvación aparte de eso. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos.